Hola, canal Virtus Dante, de nuevo aquí con vosotros. Por fin puedo grabar el vídeo sobre la evaluación de la Raspberry Pi 400, el llamado Personal Computer de Raspberry. Bueno, ¿os acordáis que era un dispositivo todo incluido en el teclado? Recuerda a los ordenadores de los 80, mi querido Spectrum, aunque yo lo tuve ya en el 96, poquito tardío, pero bueno. Este formato es muy interesante porque en un tamaño muy reducido nos lo trae todo. Solo tenemos que conectarlo al monitor, a la alimentación. En este caso yo le tengo puesto también el ratón con cable que me venía con el kit. Y empezamos a hablar un poquito. El formato. El formato. Lo primero, el diseño. El diseño me encanta. Lo decía en el vídeo del unboxing, ¿os acordáis? El diseño me encanta. Los colores son preciosos. Los botones son muy modernos. A mí me gustan más los mecánicos de un teclado mecánico, pero bueno, para este tipo de dispositivo que lo queremos ágil y manejero, esto viene genial. Tiene sus LEDs para indicar actividad, especialmente nos interesa el LED de encendido, aunque una cosita sí os diré, y es que tiene dos opciones para configurarlo. Una es que se puede dejar fijo, encendido fijo cuando está funcionando, que es como está por defecto la opción, y la otra es que cuando tenga actividad de lectura-escritura en la tarjeta SD, parpadee. Eso nos interesa más. Yo lo configuraría para que parpadee. De esa forma, si alguna vez se nos quedase colgado o lo que sea, nos podemos fijar si está parpadeando o no, y si no está parpadeando, entonces es más seguro pegarle el tironazo al cable y dejarlo sin corriente para reiniciarlo, si se diese el caso. A mí se me ha dado, ¿eh? Vemos los puertos, ¿os acordáis? Aquí tenemos para conexión de red cableada, no me hace falta porque está en este caso conectado con la Wi-Fi. 3 puertos USB, uno lo tengo ocupado con el ratón, 2 salidas mini HDMI, la entrada de alimentación, aquí tenemos la tarjeta SD donde está el sistema operativo, lo que hace las funciones de disco duro, digamos, y el puerto GPIO. Una cosa que me pregunta la gente, ¿cómo es que trae solo 3 puertos? Es una desventaja frente a los 4 puertos USB 2 versión 2 y 2 versión 3 que encontrábamos en la Raspberry Pi 4 normal y en la 3. Bueno, pues la verdad es que aquí la 400 también tiene 4 puertos, ¿eh? Lo que pasa es que uno de ellos está internamente ocupado por el teclado. Si yo quisiese conectar un teclado a esta Raspberry Pi 4, tendría que ocupar un puerto, me quedarían 3, que son los 3 que tengo aquí. Otra cosa importante es que en la Raspberry Pi 400 hemos perdido el jack de auriculares. Lo teníamos en la Pi 3 y en la Pi 4 para conectar unos auriculares, un mini jack, y en este formato no lo tenemos. El sonido va por el mini HDMI hacia el monitor, pero en el caso de que tengamos un monitor antiguo, pues no nos va a valer, no nos va a valer. Y otra cosa que perdemos es el puerto para la cámara nativa de Raspberry. Hay una cámara especial de Raspberry que tiene un conector especial, un puerto, se conecta por un cable a un puerto interno de la Raspberry. En este caso, sí lo tenemos accesible, por ahí está. Y en la Pi 400, ese puerto, realmente no sé si está dentro, pero desde luego a nuestro alcance no está. Y yo no voy a desmontarlo para averiguarlo, ni para conectarla, ni nada. ¿Qué pierdo con eso? Pues hay algunas funciones que puedo hacer con la cámara nativa de Raspberry que no podré hacer con la alternativa de enchufarle una cámara a USB. Yo le puedo enchufar una webcam perfectamente por USB a la Raspberry Pi 400, pero hay funciones a la hora de, por ejemplo, de las que nos enseñan en la guía, de trabajar con la cámara que no voy a poder utilizar. Os comento también, esto es una tontería mía,
el tema de las flechitas, de los botoncitos de flechitas. Esto es un diseño, no es propio ni único de este teclado, sino que lo podemos encontrar en cualquier teclado así de estas dimensiones, de este tipo. Pues lo vamos a ver mucho. Es muy bonito. Yo creo que esto empezaron los de Apple a hacer este tipo de diseño de flechitas. Pero os enseñaré en fotos cómo me gustaría a mí más. Porque aquí el arriba y abajo se manejan mal, ¿eh? Os quiero enseñar que las dimensiones del teclado, aunque lo parezca, no es tan pequeño. Porque si lo comparamos, por ejemplo, con este mío, esta maravilla, pues veis que la parte de lo que es las teclas ocupa lo mismo. Las teclas principales. O sea que el tamaño del teclado no es un tamaño mini. Son teclas que para mí, que tengo los dedos tirando un poquito a grandes, me viene bien. Ahí no he tenido problema. Las letras en las teclas son pegatinas, parecen de bastante buena calidad, pero eso hasta que no pase bastante tiempo no sabremos cuánto durarán estas pegatinas aquí. Bien, y vamos a hablar un poquito también de las especificaciones técnicas de la Raspberry Pi 400. Encontrábamos que tiene un procesador a 64 bits y con 4 núcleos, lo cual se agradece bastante. Y la memoria RAM con la que viene es de 4 GB. Aquí ya es donde tengo yo un poco de duda, porque la Raspberry Pi 4 la podemos encontrar con 2 GB, con 4 GB e incluso con 8 GB. De ahí la pregunta, ¿por qué la Raspberry Pi 400, que nos la quieren presentar como un ordenador personal, no la han sacado directamente con el formato, con la inclusión de las 8 GB de RAM? Porque claro, 8 mejor que 4 y 16 mejor que 8 si nos ponemos. Pero puestos a lanzar un producto así, con una RAM fija, ¿por qué elegir el de 4 en vez del de 8? Me imagino que por el precio, reducción de costes, que se traduce también en una reducción de precio al cliente final. Pero el cliente final, yo en mi caso, hubiese pagado un poquito más por tener esas 8 GB de RAM. Técnicamente no quiero contar mucho más las especificaciones. Lo importante es eso, saber que es 64 bits, quad core, 4 núcleos. Quizá sería interesante en un futuro ver un octa-core, 8 núcleos, cómo se comporta. Iría sin duda mejor en el rendimiento, porque ahora después veremos las pruebas que he estado haciendo de rendimiento. En algunas cosas no nos satisface del todo. Tenemos que tener en cuenta siempre el presente, lo que es. No es un PC moderno que tenga potencia para cualquier cosa, es para lo que es. Nos va a permitir trabajar, nos va a permitir hacer nuestros deberes, nos va a permitir aprender muchas cosas, pero podríamos esperar un poco más, dar un poco más de agilidad, sobre todo. Agilidad es lo que queremos a la hora de trabajar con este dispositivo. Bien, y pasamos al rendimiento. Para empezar, quiero hablar sobre el sistema operativo, porque cuando tú compras el Raspberry Pi 400, ya sea suelto o con el kit, como hice yo, que viene con una tarjeta SD de 16 GB con Raspbian preinstalado. No obstante, la herramienta iMager de Raspberry te permite crear tarjetas con Raspbian o con Ubuntu, una edición de Ubuntu especialmente diseñada para la Raspberry. Este Ubuntu es muy bonito, yo lo he probado, lo he instalado, lo he querido probar, es muy bonito, es más atractivo que Raspbian, tiene más cosas, la comunidad aporta más cosas, pero he de decir que el rendimiento no es lo que uno desearía. El Ubuntu realmente va todo un poquito más lento que cuando lo he probado con el Raspbian. Así que por ahora Ubuntu descartado para utilizarlo con la Raspberry Pi 400. Quizá cuando tengamos esas 8 GB de RAM y el octa-core vaya mejor. Por ahora, Raspbian. Una cosa a tener en cuenta siempre que vayamos a instalar algo sobre nuestro Linux, ya sea Raspbian o Ubuntu, en la Raspberry, es que la arquitectura de la Raspberry es ARM, no es un 486, como un personal computer clásico. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nos encontramos cuando entramos en la página web de una aplicación que tiene versión para Linux, a veces nos la podemos descargar directamente
un archivo .app que ejecutaríamos en un Linux normal funcionando sobre un 486, pero en la Raspberry no lo podemos hacer. Esos archivos normalmente están compilados para un 486 y no nos van a funcionar en la arquitectura ARM. Será necesario, por tanto, estos programas instalarlos desde el gestor de paquetes. Nuestra línea de comandos, hay que aprender un poquito, pero es muy conveniente aprender, siempre. Bueno, sobre el rendimiento, un poco en general. Navego bien, YouTube lo veo bien, se gestiona bien, se ven los vídeos bien, se reproduce bien, es fluido. Google Drive lo he probado, un trabajo bien. Aunque una cosa tengo que decir, un poquito siempre se nota la carga en general. Cuando cargo, por ejemplo, un documento de Drift, de una hoja de cálculo, lo noto que carga un poco más lento, tengo que esperar un poco más que cuando lo utilizo desde mi PC. Cuando cargo un juego online del navegador como One vs One, tarda su rato en cargar. Realmente no entiendo por qué, porque la velocidad de internet es la misma cuando estoy conectado con el PC que con esto. Pero por lo que sea, esto carga más lento, tiene menos recursos y es algo a lo que hay que acostumbrarse si vas a trabajar con la Raspberry Pi. Una vez cargado, va bien, las cosas que voy a decir que funcionan bien, pero eso en general un poquito tarda en cargarnos todo en general. También he probado LibreOffice, que me ha ido también todo muy bien. Me imagino que con hojas de cálculo que tengamos a lo mejor con 50.000 líneas, como puede ser un catálogo de productos, tardará también, porque incluso en el PC se nota que tarda un ratito en cargarlo, pero una vez cargado se trabaja bien. He probado Scratch 3, que, hombre, si no llega a ir Scratch 3 bien, pues apaga y vámonos, tiene que funcionar bien. Recordamos, es un entorno para programar por bloques, sin escribir código. Lo que hacemos es ir colocando bloques, las instrucciones son bloques que colocamos, anidamos una detrás de otra. También he probado el Minecraft, que me ha ido bien, he jugado bien en una ventana juego bien, va fluido, no se nota nada raro, pero luego lo conecté al televisor y jugando en el televisor se me puso a pantalla completa y ahí lo notaba raro, no era fluido y tuve el problema de que no podía salir de la pantalla completa, con lo cual tuve que pegarle tironcito al cable y reiniciar a lo bruto. He probado Audacity, que es algo que algunos de vosotros me pedíais, el editor de audio, y salvo un problemilla que tuve al principio para configurarlo, tenía que tocar una opción de configuración, pero una vez hecho eso, ha funcionado perfectamente. Excepto a la hora de exportar a un archivo de audio, tanto MP3 como en WAV, me hace una cosa rara. Cuando exporto, el principio del archivo que exporto me hace dos silencios al principio, que no sé a qué vienen, pero me hace dos silencios, luego lo enseño en el vídeo, que me imagino que serán una cosa solucionable, porque me consta, he hablado con más gente y me consta que utilizan Raspberry tanto la 4 como la 3 y ha funcionado bien. Me reportan que funciona bien, sin problemas. O sea que tiene que ser algo solucionable. No obstante, es una pega, es un poco que, vamos, que no me gusta que tengas que llegar y ponerte a preparar varias cosas, a conseguir solucionar problemas hasta que algo que tú esperas que funcione a la primera, resulta que te cuesta un poquito de trabajo hacerlo. ¿Vale? Viene bien porque aprendemos, yo siempre lo digo, aprender, pero de cara a llamarlo personal computer y dedicárselo a un usuario final, el tener que preparar algunas cositas para que nos funcione bien algo, echa un poco para atrás, un poquito. He capturado pantalla, claro, si no, no os podría enseñar los vídeos. He capturado pantalla perfecto, sin problema, pantalla y sonido gracias al simple Screen Recorder, que a pesar de que se llame simple, la verdad es que es bastante útil. Simple Screen Recorder. También tuve que tocarle una cosita en configuración, ¿eh? Y después de instalarle un paquete, tengo que decirlo, pero lo mismo. De hecho, funciona bien, pero no es llegar y besar el santo. Hay que hacer un poquito siempre, navegar un poquito, ver cómo se hace
encontrar ayuda y ver cómo se hace y hacer. Editar vídeo. Editar vídeos se puede. He llegado a hacerlo, pero a un rendimiento y a una velocidad de trabajo tan lenta que es exasperante y aunque se pueda, porque se puede, porque funciona, es tan frustrante que editar vídeo no, editar vídeo descartado. Y por supuesto, el emulador de juegos he probado RetroPie, Laka y Recalbox. Me ha gustado más RetroPie y es sobre el que he hecho el trocito de vídeo jugando. He jugado, por supuesto, a un Mario 3, aquellos recuerdos que teníamos de jóvenes, no voy a decir pequeño, porque yo no era pequeño, era jovencito, pero bueno. Y, por supuesto, he probado la emulación de PlayStation 1 jugando al Tekken 3. Tekken 3, me encanta, eso sí que me gusta. Y, una sorpresita, el emulador de Spectrum con Barbarian. Barbarian, el juego que salió después de la película de Conan el Bárbaro. Flipante. Eso sí que es verdad que en su día flipaba. Cualquier niño de 10 años lo ve ahora y te lo tira a la cara. Porque claro, después de ver Fortnite, todos esos juegos que hay impresionantes, y están los niños con las Play, con las Xbox, con las no sé qué. Pero en su día, el Barbarian, amigos, en el ZX Spectrum, el Barbarian, era la caña. Lamentablemente no he podido jugar, porque a pesar de que lo ha ejecutado el juego se jugaba con teclado y en el tiempo que lo he probado no he conseguido configurar un teclado para jugar al Barbarian. Bueno, y ahora os quiero hablar, ya sabéis que yo compré el kit y os quiero hablar de algo que venía en el kit. Es la guía oficial de Raspberry Pi. Esta es uno de los elementos que venía en el kit que realmente para mí vale mucho la pena. ¿Por qué? Primero porque vamos a encontrar mucha información interesante acerca de nuestro dispositivo. Recordamos que esta es la guía actualizada, que incluye ya anotaciones relativas a la Raspberry Pi 400. Nos va a decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer, porque hay cosas que no podemos hacer, como lo que he comentado más anteriormente de la cámara. Así que esta es una guía general sobre Raspberry Pi que ya incluye la información actualizada para incluir lo que respecta a la Raspberry Pi 400, pero que nos sirve para cualquier otro modelo de Raspberry Pi. Y lo más interesante para mí, este libro tiene 247 páginas. De esas 247 páginas, 159 son sobre programación y 86 sobre otras cosas. Como podéis ver, casi todo el libro es de programación, de iniciación a la programación, porque son cosas de iniciación. Esto sirve para niños, para adolescentes o para cualquiera que se quiera iniciar en la programación y en la computación. Y realmente está muy bien explicado y va a servir. Vamos a encontrar explicaciones sobre Scratch, cómo se trabaja con Scratch, con el lenguaje de bloques. Vamos también a aprender Python. Lo tengo por aquí, Python. Un lenguaje que a los programadores modernos les encanta, les gusta mucho. Pues aquí os podéis iniciar también con Python. Con vuestra Raspberry Pi, con Python, y hacer vuestros pinitos. También tenemos un apartado para controlar dispositivos electrónicos desde nuestra Raspberry Pi, como LEDs, como botones, como reaccionar a sensores. En el caso de la Raspberry Pi 400, a través del puerto GPIO que tenemos aquí atrás, que sí lo han mantenido. En la Pi 4 normal lo encontrábamos dentro, directamente en la placa. También encontramos cómo utilizar el SenseHub. El SenseHub es un dispositivo que se coloca encima de la Raspberry Pi, en este caso, y en el caso de la Pi 400 se conecta aquí en el GPIO, ahí va en perpendicular. Y por último también nos enseña cómo interactuar a nivel de programación con la cámara. Una cosa sí hay que decir, claro, si vamos a usar el SenseHub, si vamos a usar una cámara, si vamos a hacer este tipo de cosas muy interesantes que a mí me gustan mucho, pues vamos a tener que soltar un poquito más de dinerito porque nos vamos a tener que comprar esas otras cosas. Y vamos ya con las conclusiones que podéis sacar, porque digo que las podéis sacar vosotros porque yo os voy a
a dar un poco mi opinión, pero no quiero decir tajantemente una cosa o la otra. ¿Por qué? Porque depende mucho de para lo que la queráis, la Raspberry Pi 400, y de vuestro perfil. Depende mucho el que os vaya a servir o el que no. Así que, por ejemplo, si queréis iniciaros a la programación, vosotros o vuestros peques o quien sea, para iniciarse a la programación, estupendo. Si puede ser incluyendo la guía, mejor. Además, hay otro recurso que podéis utilizar, que es code.org, donde podéis encontrar recursos para aprender a programar y aprender ciencias de la computación de forma completamente gratuita. Una pequeña pega es que es un sitio de Estados Unidos orientado hacia todo el mundo, lo intentan poner en todos los idiomas, pero no lo vais a encontrar todo traducido al español. No obstante, hay cursos muy interesantes que sí vais a disfrutar. Yo ahí estoy registrado como profesor y no tengo ninguna pega, al contrario, me encanta ayudar a todo el que me lo pida. Otra finalidad que os puede servir, dentro de lo que ya enmarcamos como personal computer, para hacer deberes online desde casa. ¿Sirve? Sí sirve. Siempre que vamos a trabajar con documentos de texto o con hojas de cálculo, incluso presentaciones podemos hacer, ya sea utilizando las herramientas que nos brinda Google Drive o el propio LibreOffice. De la misma manera nos va a servir para teletrabajar, de la misma forma utilizando aplicaciones de oficina, el Writer, el Calc y si no por Google Drive. Una cosa importante, si lo observamos como terminal de trabajo, es muy interesante que con todo lo que trabajemos esté en la nube. ¿Por qué? Porque así nos podemos despreocupar de tener problemas con la tarjetita SD, que se nos fastidie o algo. Si lo tenemos todo guardado en la nube, mejor. Si trabajamos con aplicaciones de la nube, como Google Drive, también nos viene muy bien. Porque para eso se inventó la nube. Para no depender en demasía de la máquina y tener recursos que podemos utilizar con nuestro terminal. Otra opción siempre, tener nuestro pendrive, conectarlo por USB y en él guardar nuestro trabajo más importante o hacer copias de seguridad o como queramos. Entonces, os digo, para divertirse y aprender, genial. Aunque nos va a gustar más a los matutanos como yo que a los peques. A los peques os va a costar convencerles de que se pongan con la Raspberry Pi 400 o cualquier otra cosa que no sea una videoconsola. Para hacer deberes, para teletrabajar, videoconferencia, con Zoom lo hemos probado, funciona, sirve suficiente, sí, pero también nos puede servir igual un PC antiguo y no vamos a ir muy descaminados de precio. Así que, amigos, sacar vuestras conclusiones, ponérmelas en los comentarios. Me gustaría mucho saber vuestra opinión, si pensáis que os va a servir, si no, si la habéis adquirido ya, si la habéis probado. Genial, me lo contáis. Y bueno, pediros disculpas por tardar tanto en publicar este vídeo. He tenido unos días con mucho trabajo, mucho jaleo y al final se me ha ido acumulando, atrasando. He hecho el esfuerzo, pero en fin, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.